En el seno de una organización, prácticamente todas las personas pueden reconocerse en una situación de estrés, teniendo que tomar una decisión difícil o teniendo que resolver un conflicto. El libro que hoy presentamos en Periodista Digital, No más conflictos, es una herramienta imprescindible para sobrellevar situaciones tan difíciles pero tan cotidianas como estas. Su autor, Josep Redorta, es doctor en Psicología Social, máster en Análisis y Conducción de Grupos y, bueno, todo un experto en gestión de conflictos que nos va a enseñar un poquito, espero, a manejarnos mejor en este terreno. Josep, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Una organización, sea del tipo que sea, es un ente en el que hay personas en permanente interacción. Cuando hablamos de personas, hablamos de relaciones, y si hablamos de relaciones, hablamos de conflictos. Este libro se titula No más conflictos. ¿Esta es una aspiración verosímil? ¿Podemos evitar el conflicto o nos conformamos que no es poco con gestionarlo? No es una aspiración. Yo diría que el título tiene un interés primero comercial, en el sentido de que hay mucha gente que se siente ya, dijéramos, con la necesidad de que el vaso está casi a punto de rebosar. Entonces el título llama a esas personas de alguna forma. De todas maneras, No más conflictos no es posible en el sentido de que el conflicto y el consenso son dos caras de la misma moneda y forman parte de la vida, ¿no? A eso iremos luego. Yo recuerdo que la Universidad de Harvard tiene un libro dos autores de referencia, que es William Ury y Roger Fisher, que falleció recientemente. Un libro que se llama El arte de negociar sin ceder. Entonces lo abres y la primera o en la segunda página ya te dice, oiga, para negociar hay que ceder siempre, ¿eh? O sea, hay que ceder por lo menos lo que sea, ¿eh? Sí, digamos que el título tiene un atractivo, a mí me gusta, pero provoca ese tipo de preguntas que usted me ha hecho muy acertadamente. Si algo puede definir los tiempos en los que vivimos es la rapidez con la que se suceden los cambios. Y en psicología, bueno, la idea de que el cambio genera conflicto no es nueva, probablemente por la incertidumbre que produce, ¿no? En gran medida. Las organizaciones no son ajenas a los cambios, sino todo lo contrario, a veces tienen que ser motor de cambio, ¿no? En la organización, ¿cuál es el principal origen, si se puede identificar, del conflicto? ¿Está más en las personas o parte más bien de cómo se organiza y cómo se rige, cómo se dirige esa organización? Digamos que las organizaciones, las empresas, han sido capaces de conseguir la calidad del producto. Si ahora bebo este vaso de agua, estoy seguro que no está contaminada, ¿eh? Sin embargo, la calidad de las relaciones interpersonales, esto no está conseguido, en unas más que en otras, ¿no? Pero en general el proceso de cambio en el que están inmersas, porque está cambiando los mercados, está cambiando un poco todo, estamos en el paradigma del cambio, yo diría. Entonces, claro, las personas es lo que aquí cuenta. Dijéramos, cómo viene ese cambio, qué sucede con esto, y naturalmente cambio y conflicto son dos palabras que van directamente unidas, ¿no? Usted dice en el libro, si el conflicto no sirviera para nada, no existiría. ¿Hasta qué punto es necesario el conflicto y para qué sirve? El conflicto sirve para muchas cosas. Por ejemplo, hace emerger lo latente. Por ejemplo, fuerza la comunicación, es decir, obliga. Hay un conflicto, estamos aquí, no sé, el autobús no llega, no nos habíamos relacionado nunca y ahora nos empezamos a hablar, oye, ¿qué pasa con el autobús? El conflicto pone en marcha habilidades nuevas. El conflicto estimula la creatividad, buscando la solución. O sea que el conflicto tiene un ciclo productivo, también un ciclo destructivo, pero no es de por sí negativo. Uno de los problemas que hay es que sobre todo los ejecutivos y en las empresas asocian conflicto con mala gestión. Es decir, tengo conflictos pero gestiono mal. No necesariamente. Se tienen conflictos al margen. Bueno, naturalmente, si uno gestiona muy mal, pues tiene más conflictos, no nos vamos a engañar, ¿no? Pero es cierto que el conflicto en sí mismo no tiene por qué vincularse directamente a la gestión. Sin embargo, lo que más se conoce es, como usted decía, el lado destructivo, ¿no? Si se mantiene en el tiempo, a nivel personal, nos hace consumir una cantidad inmensa de recursos. Si esto se produce en el contexto organizacional,
pues consume también los recursos de la organización de manera innecesaria. Usted dice en el libro que un grupo en conflicto dedica el 80% de los recursos a resolver problemas entre personas y solo el 20% a la tarea que teóricamente tendría que estar resolviendo. ¿Tiene que haber conflicto para que luego haya consenso? ¿No podemos saltarnos este paso con una alternativa? Depende, estos porcentajes son estimativos, ¿no? Depende de la intensidad del conflicto, dijéramos, para empezar, ¿no? Pero es que cuando estamos solo en consenso, es la paz de los cementerios. Es decir, por ejemplo, ¿por qué no se preveyó la crisis que hay? Pues los estudios que se han hecho del Fondo Monetario Internacional, con tanta gente lista y tal, es que el pensamiento era único, no había diversidad, no había discrepancia. O sea, el conflicto lo que permite es decir, no, cuidado que esto va de otra manera. No había lugar a esa creatividad de que hablaba. Ahí está. Define 16 tipos de conflicto, 16 tipologías que, bueno, se entremezclan pero tienen características propias. Después del análisis que ha hecho, ¿puede identificar también elementos comunes tanto de las personas como de la organización que ya se sabe, cuando se ponen de manifiesto, acaban en problema? Conductas nocivas. Sí, por ejemplo, los conflictos de poder, esto es absolutamente típico. O sea, gente que tiene aptitudes para el lideraje, no está en el puesto determinado y entonces a partir de ahí pues chocan. Ahora mismo estoy trabajando en un par de conflictos de este tipo y además los conflictos en dos instituciones distintas, pues dirías, están calcados, solo que una de estas entidades tiene alternativas de solución por la propia organización misma y otra pues no las tiene. Pero el conflicto en sí sigue el mismo patrón. Usted que se dedica a esto, imagino que el análisis del tipo de conflicto también es el inicio de las claves para la resolución. Sin duda. Digamos que una metáfora que sería útil sería la metáfora de la medicina. Diagnóstico, pronóstico, tratamiento. El diagnóstico es de lo que se abarca ahí, además es mi área de especialidad, es decir, qué pasa y por qué pasa. En el pronóstico se sabe muy poco, en la ciencia, digamos, en general, y en el, digamos, tratamiento, en la intervención, se sabe más porque empezamos por querer estudiar cómo se resuelven las cosas porque tenemos necesidad inmediata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, sin embargo, en la ciencia ya está claro que el estudio del conflicto en sí y de los medios de resolución del mismo tiene que ir unido. Y de manera general se identifican 5 estilos de afrontamiento. Luego es más complejo, pero 5 estilos básicos, ¿no? Podemos decir que las personas nos enfrentamos al conflicto compitiendo entre nosotros, colaborando para llegar a acuerdos, adquiriendo compromisos, evitándolos. ¿Cuánto sabe usted? Evitándolos. O, bueno, evitándolos como se evitan tantos problemas en la vida. Sí. O sometiéndonos, que básicamente es evitarlo, aunque se somete a la voluntad del otro y luego el conflicto no se ha resuelto. Pero bueno, ¿alguno de estos estilos de afrontamiento es mejor que otro? ¿O cada uno...? Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Incluso el sometimiento. Sí, sobre todo depende de cómo evaluamos la relación de poder. Es decir, si en un momento determinado pues uno no se siente en condiciones de afrontar determinado tipo de situaciones, que es legítimo evitar el conflicto para ver cuándo te sientes mejor, ¿no? Naturalmente, los estilos, dijéramos, más conciliadores, donde los niveles de confianza entre las personas son medios y donde hay un cierto tipo de acuerdo y tal, pues son los que funcionan más, dijéramos, ¿no? Pero hay situaciones en que hay que ser competitivo, es decir, por ejemplo, imagínese un proyecto con fecha fija que se tiene que terminar. Pues se tienen que resolver muchos conflictos jerárquicamente, hay que ser, no, dijéramos, ¿no? Pero cuando hay presión de tiempo, por poner un ejemplo. Los estilos se pueden usar de distinta manera. Estos 5 estilos que usted ha citado muy bien, que además están muy reconocidos en la ciencia, es Thomas Gilman, etcétera, desde los años 70, han sido muy poco discutidos y están, por tanto, muy aceptados. Pero hay momentos en los cuales conviene usar unos o conviene usar otros. El conflicto mal resuelto en la empresa empeora la convivencia, porque empeora las relaciones, pero también bloquea la propia empresa porque disminuye la productividad, ¿no? Bloquea el trabajo. Una de las funciones de los directivos es precisamente gestionar en este tipo de relaciones o el conflicto cuando surge. Sin embargo, parece que aún hay mucho por mejorar, ¿no? En este campo. ¿Es un problema general de adaptación de todas las empresas o es un problema más bien de las empresas españolas o en España? Es general.
Es decir, piense el conflict management, que es de lo que estamos hablando, de la gestión de conflictos, aparece en Estados Unidos en el 2001, el primer libro, aunque se está estudiando los conflictos de las organizaciones desde hace años ya, ¿no? Esto es muy reciente, estamos hablando de cosas muy novedosas en el fondo, ¿no? Las empresas lo primero que vieron fueron los conflictos, los relacionaban todos con la comunicación, ¿no? Durante años todos los manuales de recursos humanos, el conflicto, pues un tema de comunicación para arriba, comunicación para abajo y tal, ¿no? Pero los que más avanzaron dijeron, no, es que aquí lo que necesitamos es saber negociar más. Y bueno, como hoy se sabe que las negociaciones aprenden, pues se ha avanzado en este campo. Pero el salto a aprender a gestionar conflictos, ese no se ha dado en términos generales. No quiere decir que hay una empresa puntual que haya movido estos tipos de temas. Pero en general, y yo estoy en contacto con empresas, se sorprenden mucho de cosas que con pocos cambios son capaces de cambiar, de resolver temas, y solo enfocándolo, digamos, cambiando la orientación de qué hacer, se producen cambios significativos. Y llega usted a plantear una nueva cultura organizativa, defiende un cambio de mentalidad que puede resultar transgresor, sobre todo para mucha gente. Dice que una empresa en la que todo está decidido desde arriba no tiene por qué funcionar bien, ¿no? Hay que tenerse en cuenta el capital humano, por cuanto tiene de oportunidad, de adelantarse, ¿no? a los cambios, precisamente. Defiende que el trabajador ha de ser visto como un integrante con madurez suficiente como para interpretar también, no solamente los directivos, lo que le conviene a la organización o, bueno, a la empresa. Todo esto implica meterse de lleno en la cabeza de mucha gente que lleva muchos años haciendo las cosas de otra manera. ¿Es posible este cambio de mentalidad? Sí, mire, hasta ahora las empresas decían tú trabaja y calla. Ahora te van a decir, sobre todo las empresas más avanzadas, tú trabaja y piensa. Y esto es un cambio cultural enorme. El año pasado tuve ocasión de reflexionar sobre esto con ocasión del Congreso de Directores de Recursos Humanos de Argentina, donde hice la conferencia inaugural allá, y yo les decía, miren, fíjense, el contrato social, que esencialmente es, por decirlo de alguna manera, actividad más obediencia a cambio de salario. El contrato futuro de la organización más inmediata con estos cambios y demás es actividad más creatividad más obediencia relativa a cambio de salario y desarrollo personal. No se equivoquen, más allá de la crisis hay que convertir el capital realmente importante de una empresa es el capital social, y el siglo XXI será el siglo del capital social, del capital humano, aunque no nos lo parezca en este momento. Sí. Habrá que convertir la diferencia en valor. Y eso generará conflictos, y habrá generado usted más de un conflicto ya con estas palabras, probablemente. Sí, bien. Cuando habla de habilidades de gestión, habla de manejo de expectativas, habla de asertividad, de comunicación empática. A mí todo esto me recuerda mucho a los elementos que se trabajan en la consulta privada en sesión con un psicólogo. ¿Puede decirse que el grupo funciona bien si en definitiva pasa algo tan fácil y tan difícil a la vez como que sus miembros también manejan todas estas habilidades de forma adecuada? Bueno, todo lo de los grupos se trabaja, claro, en dinámica de grupos, y por lo tanto hay que conocerlos. Sin embargo, que poco estamos formados en el campo de equipos de trabajo efectivos, aunque esto ya es una línea que las empresas ya, digamos, van entrando. No cabe duda que cuantas más habilidades tienen las personas, más fácil es el consenso, y por lo tanto, digamos, no es que no haya conflicto, sino que se resuelve de distinta manera. Es decir, un conflicto no está resuelto, y en menos tiempo, claro, no está resuelto hasta que los valores de la convivencia no han quedado salvados. La inversión de tiempo y de dinero en sesiones de entrenamiento, entonces, en realidad es una inversión tremendamente productiva para la empresa o para la organización. Sin ninguna, no tengo la menor duda, vamos. Pues gracias a este libro muy didáctico y con ejemplos en los que es imposible no reconocerse, porque además está muy bien ilustrado, bueno, seguro que más de uno aprenderá a tomar decisiones de manera adecuada, a resolver conflictos de manera adecuada, y se evitará también el estrés que genera la ineficacia en la resolución de conflictos. Muchas gracias, Josep. Gracias.